Cuando yo saco el promedio, lo que hago es que no utilizo ya la demanda porque estoy sacando el promedio. Miren que el costo habíamos dicho que era función de Y y de D, donde Y es la cantidad que yo estoy tratando de determinar a pedir y D una variable aleatoria. Entonces, ¿cómo se calcula esa función de costo como función de Y? Entonces yo llego y digo, yo le doy un valor a Y1, un valor particular de Y calculo el costo. ¿Cómo calculo el costo promedio? Sumando con ese valor particular de Y1 todos los valores de la demanda. Después digo, si yo le diera un valor distinto a Y2, vuelvo y hago la misma sumatoria y obtengo el costo promedio. Y así para todos los valores de Y. Entonces miren que eso se vuelve una función de Y. La expresión de esa función de Y cuando la demanda es discreta. Enseguida vemos el caso de la demanda continua. Pero supongamos por ahora que la demanda es discreta, que es el caso de las bicicletas. La demanda de bicicletas es discreta porque a mí me pueden demandar 0 bicicletas, 1 bicicleta, 2 bicicletas, pero no 3,7 bicicletas. Entonces miren que usamos la expresión que hemos utilizado mucho ya para calcular el promedio de una función de una variable aleatoria discreta, y es la sumatoria sobre el rango de valores de la variable aleatoria. Por ahora vamos a suponer que la demanda se mueve entre 0 e infinito. Si a mí me dicen, no, es que las bicicletas lo máximo que se podrían vender serían 20.000, pues esa sumatoria sería entre 0 y 20.000, pero está abierta la puerta a que la demanda pueda ir desde 0 hasta infinito. Entonces, es la sumatoria del costo, que es la expresión que está entre corchetes, C por Y más P por el máximo entre 0 y D menos Y más H por el máximo entre 0 y Y menos D, por la probabilidad de que la demanda tome todos los valores que puede tomar, y hago la sumatoria de esos valores y eso me da el costo promedio como función de Y. Miren entonces que en esa sumatoria el primer término, el C por Y, yo lo puedo sacar de la sumatoria, porque no está variando con el D, con el índice de la sumatoria. Entonces lo saco de la sumatoria. Entonces me queda C por Y más. Miren que el segundo término, la sumatoria entre D igual 0 e infinito de P por el máximo entre 0 y D menos Y, ese término no toma valor sino cuando D es mayor que Y. Cuando D es menor que Y, da el máximo entre 0 y un número negativo que 0, no toma valor. Entonces como no toma valor sino entre 0 y D menos Y, yo hago la sumatoria entre Y e infinito. En cambio, el tercer término, la sumatoria variando de entre 0 e infinito de h por el máximo entre 0 y y menos d, no toma valor sino cuando y es mayor que d, porque el máximo entre 0 y un número positivo toma ese valor positivo, pero si y es menor que d, eso da un número negativo, el máximo entre 0 y un número negativo es 0, entonces eso es 0. Entonces ese término no toma valor sino cuando y es mayor que D, o lo que es lo mismo, como yo estoy moviendo es el D, cuando D es menor que Y, ¿cierto? Cuando D es menor que Y, porque la sumatoria se está moviendo con D. Entonces miren que esa sumatoria se hace entre 0 y Y menos 1. Esa sumatoria queda sumatoria variando D entre 0 y Y menos 1 de H por el máximo entre 0 y Y menos D y multiplicada por la probabilidad de que la demanda tome todos los valores sobre los cuales se mueve la demanda, lo mismo que con la primera sumatoria. Este problema es el problema de la sobreventa de etiquetes. Enseguida lo detallamos mejor. Dice, la administración de una aerolínea ha decidido basar su política de sobreventa en el modelo estocástico de un periodo con productos perecederos, ya que maximiza la ganancia esperada. Ese es el modelo que vimos estocástico, el modelo de demanda estocástica. Esta política debe aplicarse a un vuelo nuevo de Bogotá a Medellín. El avión tiene
125 asientos, o sea, tiene una capacidad de 125 tiquetes y una tarifa de 250.000, eso es lo que cuesta el tiquete. Como es común que algunos no se presenten, la línea debe aceptar más de 125 reservaciones. En los casos en que llegan más de 125 personas a tomar el vuelo, la línea encuentra voluntarios que puedan tomar un vuelo más tarde a cambio de un vale de 150.000 para cualquier vuelo futuro con la línea. Por experiencia con vuelos similares, se estima que la frecuencia relativa de los que no se presentan es la siguiente. Y ahí aparece la variable aleatoria. Esto no es propiamente la variable aleatoria, sino la frecuencia relativa. Pero recuerden que si la muestra es bien grande, la frecuencia relativa tiende a comportarse como las probabilidades. Uno hace un experimento con frecuencias relativas y de ahí determina las probabilidades. Hay que saber calcular el tamaño de la muestra. Entonces encontró que para ese tipo de vuelos el número de los que no se presentan es número no presentado 0, o sea, se presentaron todas las personas, las 125 personas, el 5% de las veces. Número de no presentados 1, eso se dio con una frecuencia relativa del 10%, y así hasta 8. En el 5% de los casos faltaron 8 pasajeros. Entonces miren que eso es la variable aleatoria, los que no se presentan. Vamos ahora a mirar en la diapositiva siguiente las preguntas. A. Al interpretar este problema como un problema de inventario, ¿cuáles son las unidades de un producto perecedero que se coloca en inventario? B. Identifique el costo unitario de ordenar de menos costo y el costo unitario de ordenar de más. O sea, el C menos y el C más que vimos cuando dedujimos la fórmula del factor crítico. Y C. Utilice el modelo con estos costos para determinar cuántas reservaciones de sobreventa se deben aceptar. Miren que uno podría pensar, pero ¿por qué esto es un problema de inventarios? Si una aerolínea está vendiendo tiquetes, ¿qué inventario está haciendo? Pues resulta que los tiquetes que se van a vender en exceso, porque es que la aerolínea vende, todas las aerolíneas venden tiquetes en exceso por si hay algún pasajero que no se presente. Si hay pasajeros, uno o varios, miren que pueden llegar hasta 8. Si hay pasajeros que no se presentan, entonces uno utiliza eso. Ese es el inventario. Yo hago un inventario de la sobreventa y yo lo utilizo para gastármelo cuando los pasajeros no se presentan. El problema de la sobreventa es que eso tiene un costo adicional, porque si la aerolínea, llamémoslo así, está de malas y se presentan todos, entonces, ¿qué hace con los pasajeros que se presentaron de más? Porque vendió más tiquetes de los que le caben al avión. Pues a esos tiquetes uno encuentra voluntarios, eso se hace una oferta. A las personas cuando van a abordar el avión les preguntan, ¿usted estaría dispuesto a tomar un vuelo más tarde y le damos una cantidad de plata por esa incomodidad, por la incomodidad de tomar el vuelo más tarde? Hay personas que están dispuestas a aceptar eso, personas que no tienen tanta urgencia como otras que no pueden aceptar eso porque van para una cita muy urgente. Entonces, recuerden que el factor crítico es C menos sobre C menos más C más. En este caso es muy fácil calcular el C menos y el C más. El C menos, recuerden que es el costo en que incurriría la empresa, la aerolínea, si le falta un tiquete. ¿Cuál es el costo si le falta un tiquete? Pues que como la silla vuela vacía, entonces pierde los 200, es un costo de oportunidad, porque ella deja de ganarse 250.000, los 250.000 que cuesta el tiquete, por lo que lo hubiera vendido si lo hubiera vendido. Entonces el C menos es 250.000. El costo de más, cuando tiene un pasajero de más, recuerden que C más hace referencia a una unidad de más. Si se presenta un pasajero de más, ¿cuál es el costo en que incurre la empresa? Pues simplemente a uno de los candidatos, de los pasajeros que estarían dispuestos a tomar un vuelo más tarde, se le da el bono
que es 150.000 pesos. Entonces miren que es muy fácil calcular el factor crítico. El factor crítico es C menos sobre C menos más C más, o sea, 250.000 sobre 250.000 más 150.000, eso da 0.625, o sea, 62,5%. Recuerden que para el caso discreto, al igual que para el continuo, hay que calcular la probabilidad acumulada del artículo que se está guardando en el inventario, que en este caso es la sobreventa de etiquetes. Entonces, miren que aquí está la misma tabla que estaba en la primera diapositiva, solo que ya cambié la palabra frecuencia relativa por probabilidad. La probabilidad, recuerden que es un concepto matemático, en cambio la frecuencia relativa es acá de un experimento. Pero adicionalmente le agrego una tercera columna que es la probabilidad acumulada. Recuerden que la probabilidad acumulada es la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor menor o igual que una cantidad cualquiera. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad acumulada de 2? Es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que 2, o sea, que tome los valores 0, 1 o 2, entonces no es uno sumar. 5% más 10% más 15% queda 30%, y así calculo la tercera columna que tiene las probabilidades acumuladas. Ahora recuerden que en el modelo discreto, que es distinto al continuo, hay que tomar, para minimizar los costos, eso se demostró cuando se dio la fórmula, el primer valor que exceda a la frecuencia acumulada del factor crítico. Recuerden que el factor crítico era 0.625. Miren que el primer valor que excede 0.625 es 75%, o sea, 0.75. Y ese 0.75 corresponde a 5. Entonces esa es la cantidad de artículos que hay que poner en inventario. O sea, esta aerolínea, si quiere minimizar los costos, que a veces son de sillas vacías, a veces son de bonos que tiene que dar, a veces cuando está muy de buenas se le presentan justo los 125 personas que tiene el avión, pero en promedio de todas esas situaciones el mínimo en el largo plazo se logra vendiendo 130 tiquetes, o sea, 5 en exceso de los 125 que tiene de capacidad el avión. Entonces miren que un proceso que no parecía ser de inventario se puede manejar como de inventario de productos perecederos. Este modelo lo utilizan todas las aerolíneas venden en exceso y corren el riesgo de que cuando se presente todo el mundo o cuando se presentan más de los que le caben al avión, tienen que darle el bono a las personas que se presentan en exceso. La solución entonces para esta aerolínea que tiene 125, para este avión que tiene 125 sillas de capacidad y que tiene esa distribución de probabilidad de los que no se presentan, es vender 130 tiquetes. Miren que si se presentan todos, tiene que darle el bono a 5 de los pasajeros, porque si se presentan todos, pues se presentaron los 130 y el avión no tiene capacidad sino para 125, pero en el largo plazo eso es más eficiente, menos costoso que vender 131 o 132 o 126 o 127. Eso es teoría de inventarios.